También se escucha mucho y se dice que ahora la gente joven no puede comprar vivienda, que la situación es complicada. Desde el sector, ¿creéis que es cierto o no es cierto? ¿O cómo lo valoráis o lo vivís vosotros? Sí, no, yo creo, ¿no? O sea, yo creo que hay dos perfiles. El perfil joven que todavía no ha encontrado su primer trabajo, que no tiene estabilidad, que va buscando un trabajo, va buscando otro. Es verdad que a ese perfil le va a costar mucho más el poder acceder a la compra de una vivienda porque la hipoteca va a ser más difícil que se la concedan. Pero sí que hay mucho perfil joven, que una persona de 35 años la consideramos joven, lógicamente, y que sí que puede comprar, sobre todo en pareja. Es verdad que uno solo, sobre todo con la subida de tipos, ahora sí que es verdad que se ha podido complicar un poco más. No sé. Bueno, yo creo que hay un pequeño comentario que ha hecho Álvaro, ¿no? Que es qué consideramos hoy en día joven, ¿no? Claro, aquí en Cataluña, por ejemplo, a nivel de impuestos, la Generalitat de Cataluña deja de considerarte joven a los 32 años, ¿no? Es decir, hay una ayuda, ¿no?, para jóvenes a la hora de pagar el impuesto de transmisiones, que es el gasto más grande que acarrea una compraventa. Si tienes menos de 33 años, pagas la mitad de impuestos, pagas un 5% del precio de la casa que te estás comprando. Claro, 32 años hoy en día, tal como está el tema, yo creo que igual se nos queda un poco corto, ¿no? Porque hoy en día joven... Claro, porque prácticamente los datos de empleo, como comentábamos antes, en este sentido, para prácticamente 25 años es cuando se están iniciando. Entonces, claro, me estás diciendo que prácticamente en 5 o 6 años tengo que generar el ahorro suficiente y tener la estabilidad suficiente para poder ya acceder en esa rebaja fiscal para la compra de claro, la mayoría de jóvenes el problema no lo tienen tanto en la capacidad de pago, porque como decía Álvaro, si has conseguido un trabajo más o menos correcto, a la que tengas un año de antigüedad más o menos, ya puedes encontrar bancos que quieran darte una financiación. Es decir, siempre que mantengas ese ratio que hemos hablado todo el rato, ¿no?, de que más o menos te endeudes como máximo en un 35% de lo que tú ganas, o si compras con tu pareja, pues la suma de los dos. Pero ¿cuál es el problema? El ahorro inicial. Claro, es decir, te piden que como mínimo pues tengas en torno a un 20% del precio de la vivienda ahorrado, ¿no? Y claro, una persona que se ha incorporado al mercado laboral con 26, 25 tal, claro, corre, que a los 32 se te acaba la bonificación. Se te acaba en este entonces, claro. Y luego los gastos se encarecen un 5% más. Entonces ahí, bueno, sí que a lo mejor estamos un poco... La complicación viene por el ahorro inicial. Y quizá la realidad, tal y como está a nivel legislativo, no plasma quizá la realidad que los compañeros, sobre todo ellos, pueden vivir a día de hoy con los clientes, porque o bien tienen, ¿no?, Álvaro, Manel, tienen alguna garantía por parte de algún familiar cercano, o quizá incluso de los propios familiares que puedan ayudar en este sentido, o se complica el acceso en este caso porque no tienen aporte. El tema es este, al final yo creo que la gente joven hoy en día tiene más prioridades aparte de comprarse un piso, ¿no? Y cuando empiezas a trabajar, la gente empieza a ganar dinero, pues hombre, pues también le gusta viajar, también le gusta irse fuera. Si te vas a vivir de alquiler, todavía es más complicado ahorrar. Entonces, al final, la mayoría de gente joven que ha conseguido ahorros propios, es verdad que viene sobre todo procedente de personas que viven con sus padres hasta los 31 o 32 años. Si se van de casa ya se complica más el tener ese ahorro inicial, sí. Bueno, en general, ya te digo, a nivel laboral lo que nos encontramos es que la gente cuando empieza a plantearse comprar piso, yo al menos hablo de mi experiencia personal, pocas parejas o pocas personas con menos de 30 años se plantean comprarse una vivienda, porque es que, a no ser que haya sido alguien pues que no haya estudiado a lo mejor hasta los 25, 26 y haya empezado a trabajar pronto y haya podido ahorrar, pero sí, cuesta encontrar ese perfil de persona muy joven y que tenga el ahorro suficiente para poder dar esa entrada para la vivienda. Y ya no digamos, si nos vamos ya a un producto de obra nueva, quizá el metro cuadrado pues estaremos seguramente más por encima de la segunda mano, en torno a 3.800 según datos de la asociación de APIs. En este sentido, claro, es más complicado porque requerirán o de más garantías o de más aportación para poder acceder. Entonces, nosotros en nuestro caso sí que el buyer persona, el perfil que tenemos para el acceso a este producto de obra nueva, sí que lo encontramos que es más elevado que seguramente el que podéis estar y eso que a nosotros el cliente que nos llega es ya el cliente que está buscando una vivienda, pero es que hay mucha gente que ni se lo plantea, que es lo que decía Manel, mucha gente joven que directamente no se plantea comprarse un piso, directamente busca alquiler, y ese cliente muchas veces a nosotros no nos llega, a no ser que se toque también el tema de alquiler. Y eso que vemos ya al cliente que sí, que normalmente puede o que por lo menos tiene la intención, con lo cual creo que la realidad es muy diferente a lo mejor a la que nosotros sabemos. ¿Por qué creéis que hay gente que sí puede comprarse un piso pero cree que no puede y por eso opta por el alquiler? Muchas veces sí.
Sí, aquí, bueno, seguramente Álvaro os pueda explicar y Manel, pero muchas veces mucha gente se sorprende, o sea, de la misma vivienda donde están residiendo actualmente en alquiler, la cuota que les quedaría en este sentido, que pueda estar pues alrededor de 300, 400 o 500 euros menos en este sentido. Donde está el punto, la aportación, que es lo que estábamos comentando, tener esos ahorros o quizá esa garantía por parte o ese aval por parte de algún familiar para poder acceder a esa financiación. Pero por parte de lo que es la cuota en sí, casi seguramente vosotros lo podéis explicar mejor, la mayoría de los clientes que están en alquiler preferirían comprar. Lo que pasa es que al final está este punto, en ese sentido. Sí, lo que pasa que es verdad que hasta hace muy poquito, con los tipos más bajos, seguro ibas a pagar bastante menos de hipoteca que por un alquiler en un piso más o menos igual, y ahora pues se iguala un poco más, ¿no?, la cuota que pagarías de hipoteca a la de alquiler. Aún así, es verdad que la gente preferiría comprar antes que vivir de alquiler, en la mayoría de casos. No todos, pero por lo menos lo que vemos, la mayoría de casos sí. Pagando lo mismo, ¿eh? Y para ir cerrando, me gustaría que si pudierais hacer en orden una conclusión o algún mensaje que queráis transmitir o algo que os haya quedado por decir y que queráis comentar. Si te parece, Álvaro, empezamos por ti. Bueno, yo creo que el resumen de todo, ¿no? Primero que no nos podemos aventurar tampoco a decir, o no me quiero mojar a decir qué es lo que va a pasar, porque no lo sabemos, pero sí que creo que las cosas se vienen haciendo bien, que los criterios de riesgos de los bancos son lo suficientemente conservadores como para que no vuelva a pasar lo mismo que en 2008, y animo a la gente que al final, si queremos esperar siempre, ¿no?, al mejor momento para comprar, pues a lo mejor ese mejor momento no llega nunca. No quiero decir que haya que comprar ya, ni que sea el mejor momento, ni al final el momento es el que cada uno tiene, y si tienes la edad, tienes los ahorros y tienes la oportunidad, pues seguramente lo vayas a hacer independientemente de las circunstancias, ¿no? A lo mejor de aquí a 10 años no lo puedes hacer. Entonces yo creo que el mensaje es un poco que creo que no todo es tan malo como parece, y que evidentemente sí que hay que tener pues los pies de plomo para tampoco que se nos vaya de las manos la situación, pero por lo demás, poco más, te puedo decir. Bueno, yo por hablar de un tema muy rápido que no ha salido en el debate, comentarte también, por ejemplo, ¿no?, muchas solicitudes de clientes que estamos teniendo en estas semanas, pues que es gente que ya tiene su hipoteca a tipo de interés variable y que se pone en contacto con una empresa como la nuestra para preguntarnos si podría ser el momento para intentar cambiar esa hipoteca, ¿no?, para renegociar las condiciones y pasarla de variable a fijo. Sí que es cierto que puede parecer que vamos un poco tarde, ¿no?, porque evidentemente si nos hubiéramos movido hace un mes, pues hubiéramos encontrado hipotecas fijas más ventajosas de las que hay ahora, pero se están empezando a hacer muchas transacciones de este estilo y, bueno, ahora mismo con tipos de interés fijos en torno al 3% y tal, que, claro, comparado de donde veníamos pueden parecer altas, pero que si lo miramos con una perspectiva de que una hipoteca dura muchos años y dura, pues muchos de los clientes que nos vienen a preguntar esto todavía les quedan 20 o 25 años de hipoteca, yo les animo a que lo miren, a que lo vean, ¿no?, porque como han visto ahora, esto es muy largo, ¿no?, y una hipoteca 20-25 años, aunque ahora un 3% te pueda parecer a lo mejor un poco alto, pero yo creo que es algo interesante, ¿no?, y tener ya esa tranquilidad para todos los años de hipoteca que te queden, para el pequeño coste que tiene cambiar hoy en día una hipoteca, que esto es algo que también la gente a veces piensa que cambiarse de banco le va a costar muy caro y tal, y no es así. Yo les animo a que lo miren, porque realmente estamos en un momento que todavía no sabemos cómo va a ir evolucionando, pero todavía puede valer la pena. A ver, nosotros por parte de la promotora constructora Agrohabitat Inmersia, nosotros creemos que hay que ser precavidos con la situación o la evolución del mercado. Vamos a comentar, en base a datos siempre estamos, los principales indicadores KPIs marcan que estamos por debajo de los picos de la burbuja, tanto a nivel de producción como a nivel de hipoteca media contratada, como las cuotas. Luego después suscribir que los últimos años, como bien comentaba Manel y Álvaro, la concesión del riesgo por parte de las entidades ha sido mucho más rigurosa que en la época del boom, pero aún así hay que ver cómo evoluciona todo. Sí que es cierto que aunque aproximadamente, en especial los últimos 2 años, en torno al 60% de las hipotecas ha sido a tipo fijo y los otros 4 años anteriores en torno al 40%, es gente que sale de la ecuación de no afectar a la subida de tipo. Sí que es cierto todos aquellos clientes que la han contratado variable, pues al final no dejarán de tener esta subida pues, del Euribor en torno al 3, que
cerrara este año. Entonces, hay que ver cómo evoluciona todo. De momento creemos que estamos por debajo. Sí que es cierto que los efectos de las subidas de tipo de interés en torno a 6-8 meses es lo que se tardará en ver cómo llega la economía real, y a partir de aquí podremos valorar. Nosotros, de todas formas, creemos que estamos por debajo, que será algo meramente transitorio, porque seguramente de cara a los próximos años los tipos se volverán a reducir una vez la inflación baje. Pero no somos alarmistas en el sentido que no creemos que estemos en una burbuja como la del 2006, 2008, 2007. Genial, pues Álvaro Hernández, Manel Fernández, Miquel Jiménez, muchísimas gracias por vuestras aportaciones y por haber participado hoy en el debate. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos después de este debate y volvemos en la próxima entrega de Hablando con Crédito.